Fermín Martínez, actor mexicano y con un rol fundamental en la serie Narcos México, una serie que se emite por Netflix y que se ha ganado, por decirlo de alguna manera, el corazón de la audiencia. Un verdadero logro en esta historia que desarrolla la serie de Netflix. Estamos en contacto con el señor Fermín Martínez para hablar de este momento artístico por el que está atravesando. Un gusto saludarlo, Fermín. Muchísimas gracias por invitarme a participar en esta reunión. Muchas gracias. El diario para el cual lo estoy entrevistando, Fermín, se llama El Liberal. Ahí le muestro la portada. Ok. Muy bien. Fermín, quería preguntarle, ¿en qué momento de su vida llega el azul, el personaje que usted interpreta en Narcos? Pues en un buen momento, digamos, es que uno nunca sabe qué va a hacer, ¿no? ¿Qué vas a hacer mañana? Y de pronto, pues la invitación llegó de parte de Carla Hull a hacer un casting y bueno, lo hice y lo envié con ella y fue algo muy rápido, realmente no fue muy tardado. Y así llegó de pronto, ¿no? ¿De qué manera, desde qué lado ha preferido usted construir este personaje de características tan particular, de hablar con los silencios, de ser componedor en muchas cosas? ¿Desde qué lado prefirió usted trabajarlo al personaje? Es un poco difícil porque son personajes tan famosos, pero a la vez, por ejemplo, el azul no hay mucha información, ¿no? Si buscas fotografías hay muy pocas sobre él y información pues hay mucha, pero también es difícil creer cuál es, ¿no? Sus características, es un poco complicado, pero uno se basa en la intuición, por un lado, y por otro lado, pues en lo que el guión trae, ¿no? Claro. Y ahí empieza uno a trabajar. Hay algo que para mí era fundamental, dejarle un poquito ahí como acercarme un poquito a la comedia con él. Exacto. Porque también de pronto pienso que estos personajes malvados, digamos, también les pasan cosas en la vida como a cualquier ser humano y eso procuraba yo como darle un toquecín ahí gracioso a él pues por no sé por qué intuía yo que así tenía que ser. El bigote tiene una significancia dentro de esa imaginación que usted tuvo de acercarlo un poco más a la comedia, a su personaje. No, es que él así era, de alguna manera. Hay fotografías donde se ve que tiene un gran bigote, ¿no? Un bigote muy poblado. Y bueno, pues era parte de su personalidad. Por eso lo utilizo, ¿no? Fermín, usted como mexicano, ¿qué significa para usted interpretar a una celebridad dentro de la narcocriminalidad? ¿Qué representa para usted como mexicano ponerse en la piel de este tipo de personas? Pues mira, uno como actor está preparado para interpretar, ¿no? A estos personajes. Realmente no te cuestionas mucho porque no puede compararse con Fermín con el azul, ¿no? Yo soy un actor que está preparado para abordar cualquier tipo de personaje. Y entonces, pues no hay ningún conflicto en eso, ¿no? Sí son personajes muy emblemáticos de nuestra violencia y de todo lo que pasa en México, pero, pero también uno llega un momento que no los juzga porque te pones en la piel de ellos, ¿no? Entonces, llega un momento, sí, lo ves a distancia y dices, bueno, me voy a acercar a él, pero una vez estando ahí juegas, ¿no? Juegas con él porque también son seres humanos que están llenos de muchas contrariedades
y muchas razones por las cuales están ahí, ¿no? Entonces, si empezamos a ver México y los políticos y quién hizo toda esta maraña, bueno, pues es un poquito difícil juzgarlos, ¿no? Desde el punto de vista de uno como actor. Lo vives y tratas de interpretarlo de la mejor manera, ¿no? Conversábamos con Vladimir Rivera en relación a cómo en este Narcos México se trabajó mucho la psicología de los personajes. ¿Usted lo ve un poco así también? Sí, sí, te digo, uno se guía por el guión, porque uno confía, ¿no? En que cuando no tienes mucha información, sabes que hay alguien que lo escribió y que está informado y que hay muchos libros que yo de pronto leí para acercarme a este mundo, ¿no? Pero sí, claro que todo lo que está alrededor de este mundo de los narcos nos sirve para poder entender la psicología de estos personajes, todo lo que sucede en su entorno, en su, en su convertirse, ¿no? Desde donde vienen, si vienen de la pobreza, si no hay posibilidades muchas. Yo siempre he creído que para resolver los problemas, no basta con atacar los problemas, sino más bien el origen de ellos, ¿no? Alguna vez yo dije una frase de nuestros futuros delincuentes tienen 10 años hoy en día, Ah, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso, no? Pues habrá que hacer algo ahorita, porque podemos atacar los problemas que hay, pero van a surgir otros, vienen otros, ¿no? Entonces, cuando vemos poblaciones donde los jóvenes no tienen posibilidades, hay otras cosas que les llegan más rápido y más fácil, ¿no? El dinero fácil, el narcotráfico, las drogas, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Fermín, a propósito de lo que me dice, me da pie para preguntarle si Narcos México, tanto la primera, la segunda como la tercera temporada, glorifica un narco o enuncia o denuncia. ¿Cuál es la característica que distingue a esta narconovela, considera usted? Pues yo creo que hace de todo, porque eh, desafortunadamente nuestros jóvenes, estamos hablando de personajes que vivieron toda una época. Y entonces es difícil que un niño de hoy en día que ve estas historias no lo relacione con la imagen del actor, ¿no? Entonces sí es un poquito preocupante porque cuando un niño de 10 años, 15 años, tal vez escucha El Azul, pues la imagen que tiene es la del actor, Exacto. ¿no? Estos personajes ya no los tenemos claros cómo son, y a veces ni uno, ¿no? No sabe uno cómo eran, cómo se comportaban, ¿no? Entonces, estamos haciendo de alguna manera de todo, ¿no? Pero es un poco complicado porque de pronto nos dicen que hacemos apología de la violencia. Yo creo que estamos contando nuestra historia, Ah. ¿no? Estamos contando los momentos que estamos viviendo y alguien los va a contar y creo que los actores estamos preparados para eso, ¿no? Una cosa es el trabajo que hacemos y otra cosa es lo que es nuestra vida, ¿no? Exacto. Fermín, a propósito de lo que me dice de contar nuestra historia, le pregunto, ¿el cine, el teatro, la televisión, el arte en general, más allá del género, debe acompañar los procesos históricos? Sí, bueno, pues es que de alguna manera siempre todo parte de ahí, ¿no? De lo que sucede. O sea, podemos contar ficción y demás, pero siempre está basada en nuestra historia, en nuestra vida diaria, ¿no? ¿A qué atribuye usted, permítame este término si es correcto, la fascinación que ejercen las narconovelas en la audiencia? Em, pues estamos viviendo épocas verdaderamente violentas, ¿no? Y desafortunadamente estos personajes se vuelven los héroes, porque de pronto así se han planteado, ¿no? En las historias, en la televisión, en el cine. Eh, y porque también tienen este encanto
de, 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 de el logro, ¿no? El logro de estos seres, de estos personajes, el logro de en apariencia una vida mejor, una vida de éxito fácil, ¿no? Y entonces a la mayoría de la gente creo que les fascina eso, poder lograr, ¿no? Esas metas que te evitan el estudio, ¿no? La preparación y el camino fácil, ¿no? Y entonces se vuelven héroes, se vuelven este, los buenos de la historia de alguna manera, ¿no? A los que la gente admira y demás, que es un tema un poquito difícil, ¿no? Difícil de abordar porque pues podemos no estar de acuerdo, pero también en los medios se glorifican y ¿no? Se les expone ahí como héroes, pero tiene que ver también con la otra parte, porque no queremos que sean nuestros héroes, pero sin embargo son nuestros villanos y de pronto volteamos a ver a nuestra política y demás y decimos, bueno, ya no sé quiénes son los villanos, ¿no? Todos acaban finalmente la mayoría en la cárcel, tanto de un lado como de otro y entonces es un poco complicado, ¿no? Precisamente el eslogan de Narcos es la guerra que cambió al narcotráfico y que cambió a México. ¿Cuál es su reflexión en torno a esta idea fuerza que tiene la novela? Pues es que seguimos viviendo esta guerra que alguien se inventó, ¿no? O que alguien le convino inventarse para una guerra en contra de quién, no sé, de los malos, pero no sé dónde están, si de un lado o de otro, ¿no? Porque eso es bien fácil, lavarse las manos y decir, yo no metí, pero realmente sí, es provocado, hay muchas culpas, ¿no? Tanto de un lado como de otro. No podría existir estos narcos si la otra parte no lo permitiera. Tal cual. ¿No? Entonces, si nos ensuciamos las manos, pues está bien, ese es el resultado, ¿no? Fermín, ¿cuál ha sido el reto más grande que tuvo usted para encarnar, perdón, al azul? La información tan escasa que hay de él, ¿no? Porque sí hay muchos libros, he leído muchos libros, sobre todo este mundo del narcotráfico, pero en especialmente del azul encontré muy poco, muy poco, muy pocas imágenes, y eso era lo que para mí al principio era como un reto de no saber por dónde o por qué actuaba como actuaba, pero finalmente lo fui dejando a mi intuición y a lo que los guiones me iban presentando y al apoyo, claro, con los directores, ¿no? De platicarlo con ellos de por dónde iba el personaje, ¿no? Triste final el que tiene en esta guerra entre los Arellano Félix, ¿no? Sí, sí, realmente a mí me sorprendió porque tengo claro que es un personaje que no, nunca lo mataron, no de esa manera, pero, pero también entiendo las cuestiones dramáticas de la composición, lo que estamos haciendo y entonces, pues esas cosas también son a autorizaciones que se da, ¿no? En una ficción para poder contar o para poder, porque no podemos contar las cosas tal cual son, Exacto. entonces hacemos un documental, ¿no? Eh, Pero pues está bien, era parte ¿no? De la muerte del azul. Sí me sorprendió, pero me sorprende más porque uno se encariña de pronto con Tal estar cual. haciendo los personajes, ¿no? Y que uno quiere seguir haciendo, pero también lo entiendo y digo, claro, es que está bien por cómo se cuenta la historia, ¿no? Fermín, siempre hago esta pregunta y viene al caso por su personaje. ¿Cómo es para un actor encarnar o componer un personaje? Bueno, en el caso del azul está muerto, pero quedan sus familiares. ¿Cómo es para un actor trabajar ese personaje cuando sabe o que está vivo o por otro lado quedan sus descendientes? Pues no se mete mucho uno en eso porque sería demasiado, ¿no? Nos limitamos a lo que tenemos en el guión. Sí lo piensas, sí te llegas a cuestionar
si existe todavía, si ya no existe, si existen sus familiares, si se siguen dedicando, ¿no? Al negocio del papá. Pero pues son preguntas nada más que quedan ahí en el aire, ¿no? Que uno se cuestiona como actor porque eh, escribe uno mucho sobre sus personajes de pronto, ¿no? Para tener como de dónde agarrar, pero finalmente se quedan ahí, uno termina el trabajo y dice, bueno, pues esto ya se terminó, ¿no? Fermín, después del Azul, ¿sigue La Costa de los Mosquitos o hay otro trabajo suyo de por medio? Fue una pequeña participación que tuve en ese proyecto, que después de de la pandemia, al retomar el final de mi personaje en Narcos apareció, y bueno, lo hice, ¿no? Sí, he tenido la fortuna de trabajar con grandes directores, entonces acabo de hacer una película con el señor Luis Mandoki, Ah, y después me enrolé en la película de Luis Estrada, ¿no? También, o sea, uno como que ya hace una parte, y, ¿no? Y te metes en otra historia, y para mí fue muy valioso. He tenido ahorita la oportunidad, terminé ayer El Rey, esta serie que están haciendo sobre Vicente Fernández, y bueno, pues he estado activo de alguna manera en estos proyectos, y pues eso le da como a mi carrera un aire, ¿no? Para poder ir dejando como, ya lo demás lo vemos ahí plasmado y lo disfrutamos, ¿no? permítame preguntarle cómo se llaman los films donde trabajó con Luis Mandoki y con Luis Estrada. La película del maestro Luis Estrada se llama Que Viva México, por el momento, no sé si vaya después a cambiar. Y la otra se llama, ay, no recuerdo el nombre. Es que de pronto son nombres que no sabe uno si van a quedar o no, y No. no se casa uno mucho con los nombres, ¿no? También estuve en esta serie de Telemundo de Parientes a la Fuerza, que antes se llamaba Una Familia, no sé qué. Bueno, finalmente quedó como Parientes a la Fuerza. Y en Y el ahora con lo del Rey, que no sé cómo se va a llamar, si me va a quedar así como el Rey. Y realmente abordar la vida de Vicente Fernández debe ser bastante complicado dentro de todo, ¿no? Por todo lo que representa él en la música, para la música de México. No, hombre, pues un emblema totalmente de nuestro país. Y no, es un honor estar ahí, y hice un personaje que representa una parte de su vida, y entonces para mí fue maravilloso, ¿no? Estar terminando ahorita ahí. Lo despega un poco del Azul y de otros personajes, ¿no? Nuevos Sí, desafíos claro. para el actor, ¿verdad? Claro, claro, sobre todo cuando están en otro tono, ¿no? Que no es Exacto. tanta la violencia, ¿no? Exacto. Le pregunto, Fermín, ¿en qué forma o de qué manera incidieron en su vida José Caballero, Luis de Tavira y Raúl Quintanilla, entre otros? Pues fueron mis maestros, ¿no? Sobre todo José Caballero fue un maestro que me dio muchísimo mi formación, en parte se la debo mucho a él. Fueron muchos años de trabajar en el teatro. El maestro Luis de Tavira es un referente en el teatro mexicano, y yo, aunque trabajé poco como estudiante con él, estuve muy cerca de Casa del Teatro, de sus procesos, y uno aprende viendo el trabajo de ellos, estando cerca de ellos. Lo mismo que Raúl Quintanilla, ¿no? Él Exacto. fue mi maestro, y algunos talleres, algunas cosas. Y sí, son pilares, ¿no? En la formación de uno. En el cine, dentro de las películas que usted ha trabajado, hay una que lo acerca en cierta manera a la Argentina, como es Rudo y Cursi. ¿Cómo ha sido su experiencia? Rudy Cursi. No, pues maravilloso, aunque realmente fue poca mi participación, pero estar con un actor, ¿cómo se llama? Franchella, Guillermo Ángela, Franchella. sí. Maravilloso, pues trabajar con él fue algo, y estábamos muy cercanos ahí en el set, entonces fue muy padre. Argentina, digo, yo tuve la oportunidad de visitar hace tiempo, y en un comercial que iba a hacer por allá, que finalmente no se hizo, pero viajé hasta allá, Ah, ¿no? bien. Y bueno, pues fue,
un acomodo, que las cosas se acomodan en la vida y entonces yo tenía que hacer la película aquí de La Mexicana con Brad Pitt, Exacto. pero a la vez yo tenía que viajar a Argentina a hacer un comercial, entonces no iba a poder hacer las dos cosas. Pero al llegar a Argentina me dijeron se canceló el proyecto, me quedé unos días allá y entonces regresé a hacer el otro. Entonces, bueno, fue una experiencia muy padre, ¿no? Eh, Sin duda, Luis Mandoki y Luis Estrada son dos referentes muy fuertes a nivel internacional del cine y bueno, también el hecho de haber participado en La Mexicana. ¿Qué representa para usted este tipo de trabajos y de participaciones en proyectos que tienen una proyección a nivel mundial, Fermín? Pues sí, es muy gratificante siempre, ¿no? Acercarse a los grandes directores y compartir con ellos. Se aprende muchísimo eh, en un acercamiento ahí con ellos, porque tienen maneras muy diferentes de trabajar, ¿no? Y entonces uno siempre está ávido de aprenderles, de saber cómo hacen su cine, cómo se, cuál es el contacto con el actor y siempre tienen algo maravilloso que le deja a uno, ¿no? Una gran satisfacción de haber participado y de haber creado con ellos un personaje. Pues son momentos, y creo que cualquier actor siempre quiere llegar, ¿no? A Exacto. esos grandes directores, ¿no? Actuar para vivir o vivir para actuar es la filosofía de Fermín Martínez. Creo que más lo segundo. Creo que mi vida está enfocada en mi trabajo realmente, ¿no? Sí, sí, eso. ¿Cómo llega la actuación a su vida? Pues a mí me gustaba mucho cantar desde niño, ¿no? Y más bien yo buscaba por ahí y nunca tuve como la oportunidad de mostrarlo y cuando empecé a estudiar en una escuela a los 18 años más o menos, me encontré con el teatro y el teatro fue el que me fue jalando y me fue llevando hacia el escenario y me gustó muchísimo, ¿no? Y ahora, bueno, tengo la posibilidad de hacer las dos cosas, ¿no? Le pregunto, la academia, Estudio 7, ¿cómo va? ¿Cómo lleva? ¿Cuál es el mensaje que le transmite a sus alumnos en esta academia? Mira, esa academia surgió hace como 17 años aproximadamente por una necesidad mía de seguirme formando como actor, pero ya no quería tomar cursos y meterme a estudiar con alguien, sino quería estar en el escenario haciendo. Entonces me reunía un día a la semana con quien quisiera para explorar cosas nuevas. Y así fue surgiendo Estudio 7, el taller teatral, ¿no? Que hasta la fecha lo sigo teniendo con un grupo de actores profesionales, porque creo que es importante en mi país, creo que lo que nos hace falta son los grupos grupos de teatro donde el actor sigue experimentando y que sabemos que somos profesionales preparados para que nos vengan y nos contraten para contar historias. Pero como artistas yo creo que tenemos algo que decir. Y entonces para eso me sirve el taller, para contar mis propias historias o encontrarme con cosas que yo quiero decir y las empiezo a ensayar con mis actores o individualmente y entonces de pronto hacemos videos o hacemos obras de teatro y también de esa manera podemos seguir haciendo teatro, podemos seguir formándonos porque también como es algo personal, pues podemos ir, trabajar en la televisión, en el cine y regresar a seguirnos formando y a seguir presentando lo que hacemos en el taller, ¿no? Fermín, ¿cuáles son las historias, a propósito de lo que me dice usted, cuáles son las historias que a Fermín Martínez le gusta contar, ya sea escribiendo, enseñando o actuando? Pues mira, híjole, hace alrededor de 8 años hice una historia que se llamó El Arca de Noé.
en una película que hice en cine. Y yo tenía la sensación de que algo iba a pasar o que algo no estaba bien en la sociedad. Entonces escribí un guión de un joven mexicano que está en un arca, en un lugar que no sabemos qué es, como una nave, pero que no puede dormir y que en algún momento se levanta y cuando se abre esa nave vemos que es un casco viejo de un gran buque o no sé, y lo que ve es el mundo destruido, ¿no? Y ese es el Noé que yo quería contar, el Noé que se mete al arca y que no llega nadie, está solo, ¿no? Todo está destruido. Y eso lo conté previo a la influenza y previo a todo esto que estamos viviendo. Y entonces, esa historia me gusta mucho, me atrae mucho, ¿no? ¿Qué pasa en las grandes ciudades donde de pronto nos meten a nuestra casa y estamos encerrados en un hoyo donde no podemos salir y no sabemos qué va a devenir, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hice una serie de 23 cápsulas que están en YouTube, que se llaman, en mi canal, que se llama Fermín Martínez 7, y que hablan de estos, son ciertos momentitos, son cápsulas de los problemas que nos aquejan en el país, ¿no? Desde la pederastia, desde la corrupción, y son pequeños momentos que yo quise resolver y que quise hacer para que la gente los vea, y es más como para hacer una reflexión de esto que nos está pasando, ¿no? Y bueno, eso es en cuanto a videos. En cuanto a cine, pues ahorita estoy ensayando y mostrando, presentando Pedro y el Capitán de Mario Benedetti, ¿no? Qué bueno. Entonces, ¿Lo va a hacer sí, en teatro? ¿Lo lleva al teatro? ya lo estoy presentando de pronto en algunos lugares. Acabo de estar en Puebla, en el Festival Internacional de Puebla, dando una función, y me gusta ese tema que también sigue presente, ¿no? De la tortura, de Sí. estas cosas. Ese es el teatro que me gusta de pronto abordar, donde nadie me contrata, yo lo hago con mis actores, ¿no? Fermín, vuelvo a Narcos porque escuchándole lo que me dice en esta última parte me remite a lo que a la serie cuando no solamente trata la cuestión de la narcocriminalidad, sino también la trata de personas y lo que ha sucedido en Ciudad Juárez. ¿Cómo ve usted que se desarrollen estas temáticas? Quizás no con la profundidad que requiere, pero que por lo menos se la exponga, se la visibilice. Pues yo creo que es necesario, incluso lo que te decía de estas historias que estamos contando de narcos, es importante, más allá de cómo es necesario que la gente sepa lo que ocurre, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer muchos programas en TV Azteca sobre este tema de las mujeres, las muertas de Juárez, y verdaderamente es un mundo terrible, terrible. No hay un hilo conductor que nos lleve al por qué suceden estas cosas, ¿no? Es una vertiente impresionante de lo permisible que es nuestra justicia y las cosas que pasan, y que es un tema que de pronto se pone en boga y de pronto parece que ya no existe, pero ahí está, sigue existiendo. Hay un cortometraje, si tienes oportunidad de ver, está en YouTube, que se llama El otro sueño americano. Lo vi, Ah, lo vi, es lo vi. terrible lo que pasa ahí, ¿no? Con una niña y un policía que la sube a su camioneta y la va torturando. Yo creo que se tiene que contar. Yo alguna vez hice un programa sobre las muertas de Juárez y con Arcelia Ramírez, y Arcelia me decía, hay que contarlo lo más cruel posible porque es importante denunciarlo, ¿no? Y bueno, a medida que uno puede a través de su trabajo hablarlo, pues lo hace. Sí, es un tema que existe, está presente y que es terrible, ¿no? Fermín, un verdadero placer conversar con usted, disfrutarlo, de ver su trabajo, en este caso a través de Narco con el Azul, y por supuesto conocer de primera mano el pensamiento del ser humano, el compromiso que tiene la persona y cómo traslada toda esa convicción a la hora de actuar.
tanto sea en Pedro el Capitán como en otras obras donde está presente ese compromiso. Muchísimas gracias por su tiempo, Fermín. Muchas gracias, fue un placer. Un saludo hasta allá, tu hermosa tierra. Gracias. Un gran abrazo, Fermín. Muchas Igualmente. gracias. Hasta Venga, pronto. hasta pronto.